Aló, ¿cómo estás? Bienvenido a este primer episodio del podcast Amor, Sanación y Magia. Mi nombre es Paola Hernández y el día de hoy vamos a tener un tema que a mí me interesa mucho. Quise empezar con este tema porque es en general parte de mi vida, creo que la parte más importante y el por qué estoy aquí. Y este tema es las terapias holísticas, sus orígenes, algunas teorías, fundamentos, y te voy a contar también algunas de mis experiencias personales como terapeuta para ir comprendiendo por qué es que son una herramienta muy funcional al día de hoy y por qué cada vez tiene más auge, a pesar de que tenemos a la medicina moderna, por qué es que estas prácticas tan milenarias, tan antiguas, siguen siendo vigentes y cada vez tienen más relevancia en la época moderna. Entonces, vamos a comenzar preguntándote, para empezar a hacer una reflexión, si alguna vez has pensado cuando vas al médico, por ejemplo, cuando tienes un dolor y vas por un medicamento o tienes alguna situación, ¿alguna vez te has preguntado qué sería o cómo sería sanar más allá de tu cuerpo? No solo el aspecto físico, sino sanar cuestiones que van más allá para tener una sanación integral o completa. Pues precisamente de eso se trata las terapias holísticas. La palabra holístico proviene del término griego holos y este significa todo, por lo que una terapia holística abarca todas las facetas del ser, no solamente la parte física. Las terapias holísticas son conocidas como medicina holística o terapias complementarias, terapias alternativas, y se enfocan en una salud y bienestar integral, ya que reconocen la interconexión que tiene la mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu, todo al mismo tiempo. A diferencia de la medicina convencional o la medicina moderna o la medicina alópata, que vas al médico, tienes un síntoma y te dan algo para tomarte para el síntoma, te dan un medicamento para contrarrestar el síntoma, las terapias holísticas se enfocan al contrario en la raíz del desequilibrio. Muchas veces la raíz va a ser una cuestión emocional. ¿Por qué? Porque hay una relación entre la mente, las emociones, el cuerpo y también el espíritu. Más adelante vamos a hablar acerca de esas cuatro secciones o esos cuatro cuerpos del ser humano para poder entender cómo es que podemos trabajarlos al mismo tiempo para una sanación integral. Así que las terapias holísticas promueven la salud en su totalidad. Ahora vamos a hablar también o a explorar un poco los orígenes de las terapias holísticas y cómo es que al día de hoy siguen siendo tan relevantes. Y vamos a hacer mención de que a lo largo de la historia muchas civilizaciones, culturas, pues han reconocido la importancia de tratar al ser humano como un todo y no precisamente como partes aisladas, como lo hace la medicina convencional. Y ojo, no estoy diciendo que la medicina sea mala, no estamos en contra de los médicos, los respetamos, respetamos sus carreras, respetamos su conocimiento, los grandes avances que tienen a través de la ciencia, muy bien, pero podemos trabajar para complementarlo, podemos trabajar para unir fuerzas y que la salud del ser humano sea cada vez mejor, pero tomando en cuenta, insisto, todo su ser, no solamente una parte. Podemos mencionar algunas tradiciones antiguas como la medicina china o la medicina ayurvédica, que tiene origen en la India. Y si no nos vamos tan lejos, también podemos mencionar a nuestros pueblos indígenas o prehispánicos que ya tenían esta sabiduría ancestral donde entendían la conexión que el ser humano tiene tanto con lo físico, lo mental, lo espiritual. No solamente se enfocaban en algunas medicinas herbales, también reconocían la importancia que tiene la naturaleza y el cosmos. Hablando, por ejemplo, de espíritus, en la antigüedad era muy común que se hicieran rituales para ahuyentar los malos espíritus, pero hoy en día lo seguimos haciendo.
porque tiene una relación a nivel espiritual, en tu cuerpo espiritual, en tu cuerpo etérico o energético, como también hay situaciones mentales, emocionales y físicas, pero todo está relacionado. Pero esto ya lo sabían las antiguas culturas. Si hablamos de la medicina tradicional china, ellos tienen este concepto de el ki, que es la energía vital, lo que nosotros conocemos como energía vital, que es lo que nos mantiene vivos, que es lo que nos mantiene animados, es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mantiene fluyendo en la vida. Cuando esta energía vital no está correctamente alineada o fluyendo y se estanca en algunos lugares del cuerpo, entonces aquí puedes tú integrar la terapia de acupuntura, que es de la medicina china. Tiene estas bases de que la energía está estancada en algunos puntos, por lo que te ponen, dependiendo de la situación que tengas, te ponen unas agujas muy pequeñas para que se libere esa tensión energética y entonces tu salud mejore. Y si tú has tenido la oportunidad de acudir a una cita de acupuntura, sabrás que es muy buena terapia para muchas cosas, para dolores, para bajar de peso, para muchas cosas. Entonces es algo que ha estado ahí por mucho tiempo, que son terapias alternativas a la medicina convencional y funcionan. Por su parte, también podemos mencionar a la medicina ayurvédica, que se basa, como les digo, en sus orígenes son de la India y se está basando en el equilibrio de los tres doshas, ellos le llaman doshas, que son, digamos, estas estructuras de energía que representan a los elementos en el cuerpo, fuego, aire, agua. Y de acuerdo a tu dosha predominante, que puede ser vata, pitta o kapha, es que tú tienes que llevar una dieta. Es decir, algunos alimentos corresponden más a uno de estos doshas, por lo que para equilibrar tu dosha, el que es predominante, tú tienes que comer ciertos alimentos. No te prohíben comer carne, no te prohíben comer pollo, pero sí llevan algunas técnicas basados en el dosha predominante para que tú mantengas la salud y la energía de tu cuerpo. Entonces, estas cuestiones, estas terapias han estado ahí. Bueno, la medicina ayurvédica no es precisamente una terapia, es un estilo de vida y más bien se relaciona con la medicina. Es un tipo de medicina más que de terapia, pero a la larga te da estos resultados pues para tu salud. Entonces, podemos notar que han estado ahí por mucho tiempo, que tienen mucha historia, que tienen muy buenos resultados y como estas hay muchísimas otras más porque trabajan todo, no solamente, por ejemplo, la medicina ayurvédica también te recomienda meditar, hacer yoga y esto te da paz mental, paz emocional, te da agradecimiento, desarrolla muchas cuestiones a nivel mental, físico y emocional y por consiguiente espiritual. Bien, vamos también a entender un poquito de cómo es que hoy en día estas terapias o estas tradiciones siguen existiendo, nunca se han ido. Podemos notar que en las últimas décadas hemos tenido más acceso a ellas y la gente ha despertado más al respecto. ¿Por qué? Porque bendito Internet y porque benditas redes sociales nos han dado la oportunidad de abrirnos mucho más rápido a este tipo de información. No tenemos que viajar a la India, no tenemos que tener un maestro, no tenemos que hacer grandes cosas porque la información está ahí, gratis, disponible. Y si alguno de nosotros quiere profundizar, bueno, pues entonces ya te metes a clases, buscas un maestro, pero vaya, para saber de esto no necesitas mucho, estamos abiertos. Además, tenemos que mencionar que ya estamos en la famosa nueva era y ya estamos en el nuevo sol, como decían los toltecas, y no hay marcha atrás. Todo lo que alguna vez se durmió se quedó en silencio por mucho tiempo, va a resurgir porque es su momento gracias a este nuevo sol.
el sol anterior o la era anterior fue una era difícil, fue una era materialista, fue una era que no trabajaba mucho su interior. Por el contrario, todo era exterior, el control, el poder, el dinero. Y en esta nueva etapa vamos a entrar en todo lo contrario. Y nos hemos estado preparando en los últimos 10 años, que fue la transición entre era y era, para poder avanzar, para poder abrirnos. Y con ello llegaron muchas noticias, no solamente la nueva era como tal. Pasamos una pandemia para cerrar el ciclo, despertar, reflexionar. Ahora tenemos temas extraterrestres. Ahora van a despertar más culturas ancestrales, especialmente en nuestro país. Por eso México ahorita está en el centro del mundo, si se han dado cuenta, en la música, en el cine, en el teatro, inclusive noticias muy feas también, noticias de personas desaparecidas en otros países que se han vuelto titulares mundiales, porque México se va a volver una parte muy importante y nuestra cultura va a resurgir. Y todos esos años que hemos negado nuestro chamanismo en la sangre, nuestra historia prehispánica, que ha sido acallada después de la conquista, va a resurgir. Y tenemos que entender y estar preparados. Y vamos a honrar a nuestras raíces. Así es que te invito a que si tú nunca has experimentado terapias holísticas, terapias que trabajen más allá de lo físico, pues es momento. Tenemos que adaptarnos a los cambios, abrazarlos, fluir con la vida. Bien, ¿qué más podemos mencionar? Las terapias holísticas también nos sirven de prevención. Si a ti de repente te duele la cabeza y te tomas una pastilla para prevenir, perdón, para combatir, está bien, pero no te la vas a tomar para prevenir que nunca te dé un dolor de cabeza, porque no te va a servir, ya que la medicina ataca el síntoma. ¿Sí? Es hasta que no tienes el síntoma que vas a tomar tu pastilla. Y por el contrario, muchas terapias holísticas, incluso hay varias que puedes hacer todos los días como prevención o como limpieza. Y en el caso, por mencionarte algo, en el biomagnetismo, que es la primera terapia holística que yo aprendí y que me ha traído hasta aquí, que estoy muy agradecida. Ojalá en otro episodio les pueda platicar toda la historia, porque es una historia que de verdad se tiene que contar. En alguna ocasión les he publicado algo al respecto, pero fue muy resumido. Bueno, entonces, en biomagnetismo, una vez que terminas las sesiones necesarias para cada persona, porque eso depende de cada persona, vamos a suponer que la persona ya está limpia, ya todo está perfecto, pero precisamente para que la persona no vuelva a caer o no vuelva a contagiarse o a recaer, puede decidir tener una sesión cada 3 semanas, cada mes, para mantener esa salud, para mantener al cuerpo limpio, para mantener las emociones limpias, porque todo el tiempo estamos expuestos a contagiarnos de algún virus o, por supuesto, a tener diferentes emociones que van a mover nuestra energía, que van a mover también nuestra salud, y es importante pues estarnos alineando, digámoslo, o equilibrando esas energías. En muchas terapias holísticas puedes prevenir. Eso es un punto a favor. Otro punto importante es que, como te mencionaba, abarca las terapias holísticas la sanación integral. Y para ello vamos a hacer mención de los 4 cuerpos. En general, el hombre, dependiendo de la metodología por donde lo veas, el hombre está constituido por 7 cuerpos, pero solamente vamos a hablar de 4, que son los más básicos, los más sencillos de comprender, para no complicarnos la existencia. Tenemos al cuerpo físico, al cuerpo emocional, al cuerpo mental y al cuerpo etérico o espiritual. Vamos a empezar mencionando el cuerpo físico. Cada cuerpo está relacionado con un elemento, es decir, nuestros elementos aquí en la Tierra son agua, fuego, aire y tierra. El cuerpo físico representa la Tierra, trabaja en tercera dimensión
y se encarga de ejecutar aquellos actos físicos, movimientos, y funciona a través de nuestros 5 sentidos básicos, que son vista, gusto, olfato, oído y tacto. Pero también nosotros tenemos otros sentidos, que son los sentidos extrasensoriales. Pero aquí vamos a hablar solo de estos básicos, que ya los conocemos, nos los enseñan desde la primaria, ¿verdad? Muy bien. Entonces este cuerpo se desenvuelve en tercera dimensión, que es aquí donde vivimos, digamos que es el mundo de la materia. Luego tenemos el cuerpo mental. Este se desarrolla en cuarta dimensión y representa al aire. Esto quiere decir que en el cuerpo mental se desarrolla el pensamiento, el razonamiento, la información, las opiniones. Como dice el principio del hermetismo, todo es mente. El universo es mental. Todo comienza por un pensamiento. Todo. Por eso es tan importante trabajar el cuerpo mental. Pensar es crear, porque en lo que piensas te conviertes. La energía del universo obedece a la mente. Y entonces si yo pienso en temor, en duda, en infelicidad, pues eso voy a crear. Si yo tengo miedo de que me roben, todo el tiempo estoy pensando que alguien me va a hacer algo, me va a robar, pues en algún punto lo voy a manifestar. De ahí la importancia de trabajar la mente, de dominar tu mente. Bien, luego tenemos el cuerpo emocional, que también se desarrolla en cuarta dimensión y es el elemento agua. Es el cuerpo de los deseos y de las emociones. Si tú estás todo el tiempo odiando, teniendo rencor, resentimiento, miedo a todo, porque estamos llenos de miedo. Te da miedo que se acabe tu relación, te da miedo no tener dinero, te da miedo la pandemia, te da miedo que al hijo le pase algo, te da miedo todo. Pues no, porque esto cristaliza en la mente, en el cuerpo mental y en el emocional. Y estas cristalizaciones se quedan ahí y tú ya no vas a estar fluyendo, tú lo vas a manifestar en algún punto. La mente junto con las emociones manifiesta en el plano físico. Ahí está la relación. Además, que tenemos nuestro cuerpo espiritual, que ahorita vamos a ver. Si además yo lo hago, lo que esté sintiendo y pensando, lo hago desde un punto de amor o de propósito, o por el contrario, lo hago desde el odio y la venganza, pues imagínense lo que vamos a manifestar. Tenemos también el cuerpo etérico o espiritual, este es elemento fuego y se desarrolla en cuarta dimensión. Aquí se guardan las memorias de otras vidas, experiencias que se han vivido a lo largo de la evolución de tu alma. Aquí entran algunas terapias como registros akáshicos, terapia de respuesta espiritual, que pueden trabajar estas memorias, porque es cierto, muchas veces estamos bien alineados de nuestra mente y nuestras emociones para manifestar, pero resulta que traemos un voto kármico, una herencia kármica. Resulta que en la vida pasada o en la vida paralela o en el universo paralelo estamos haciendo ciertas cosas que se van a reflejar sí o sí de alguna u otra forma en nuestra vida presente y no entendemos por qué. Si yo trabajo, si yo le echo ganas, si mis emociones están bien enfocadas, pues aquí encontramos muchas respuestas. Por eso es importante también hacer otro tipo de terapias que abarquen esto, como las regresiones, por ejemplo. Ahí te llevan también a vidas pasadas, un corte de lazos y karmas para quitar esos hilos. El cuerpo etérico o espiritual traduce los pensamientos y las emociones en líneas eléctricas energéticas. Aquí se encuentran también en este cuerpo etérico o espiritual los centros energéticos que se llaman chakras. Por eso, cuando tú eres una persona desarrollada en tu energía, en tus dones, y vas a un lugar público, y de repente te empiezas a sentir mal, que yo creo que a muchos nos pasa, te empieza a doler la cabeza, te dan ganas de vomitar, te sientes triste, es porque las personas con sus pensamientos y emociones están generando estas ondas eléctricas en su cuerpo etérico
Y eso es lo que tú estás percibiendo, eso es lo que tú estás absorbiendo. Para eso hay que protegerse energéticamente. He de decir que a veces nos toca que aunque te protejas todo lo que sea, digamos que parte de tu propósito es limpiarles esa energía, ayudarles, aunque ellos no sepan. Te conviertes en un filtro y por más que te protejas, te va a suceder. Pero bueno, no tiene que ser así para todos, por eso la importancia de protegerse. Porque si no, a donde vas te desgastas, a donde vas sientes que ya no puedes estar en la calle. A mí me pasa mucho. Pero bueno, yo lo sé controlar, lo sé trabajar y entiendo también que es parte de mí, ¿verdad? No tiene que ser el caso para todos. Es por eso que tenemos que entender la importancia de trabajar a nivel integral. Cada uno de nuestros cuerpos va a trabajar ciertas cosas y cuando tenemos todo bien trabajado vamos a estar bien en salud, en emociones, salud mental, salud emocional, salud física y por supuesto salud espiritual, porque si tu espíritu te está pidiendo una cosa, tú estás pensando otra, estás sintiendo otra y te estás comportando de otra forma, entra el desequilibrio, es una incongruencia. Y cuando hay incongruencia, sucede, ¿qué creen que sucede? La ansiedad. Cuando tú no estás procesando bien tus emociones, tus pensamientos, tus conductas, aparece la ansiedad. Y es esta misma desarmonía o incongruencia que hay. Si tú en tu corazón, tu intuición, tu espíritu te dice, salte de ese trabajo, ya no estás a gusto ahí. Se lo digo porque a mí me pasó en su momento. Pero tú sigues insistiendo porque tienes miedo de lo nuevo y tienes miedo de dejar tu trabajo porque luego con qué vas a vivir y tu familia y no sé qué, pero tu espíritu te está diciendo, tienes que dejar ese trabajo porque vienen cosas mejores para ti y tú te sigues aferrando a no dejarlo. Primero que nada, el estrés que eso te va a causar, el insomnio que eso te va a causar, la enfermedad física que eso te va a causar. Empieza a haber una total incongruencia y de repente empiezas a caer en cama o la gripa o la migraña y ya llegas al trabajo y no soportas nada, pero sigues ahí. Te vuelves histérico, el peor humor en tu trabajo y en tu casa, con tus amigos, porque hay una incongruencia. Y eso al final va a explotar en una ansiedad. De ahí proviene la importancia de las terapias integrales u holísticas, de trabajarlo todo. Y ojo, no estoy diciendo que entonces tu vida va a ser perfecta. No, claro que no. Y es ahí donde la gente a veces se pierde un poco. Creen que porque te dedicas a esto o porque tienes estas herramientas, tu vida va a ser perfecta. No, la vida la vas a seguir viviendo con lo bueno y con lo malo, porque vivimos en una realidad de dualidad, pero vas a poder enfrentar mejor la vida. Entonces, tenemos que ver cómo nuestro cuerpo está ligado a otros cuerpos y cómo somos un sistema complejo donde cada componente está intrínsecamente relacionado con los demás. Las terapias holísticas te reconocen el desequilibrio en una parte del ser humano, pero esa parte va a afectar al resto de las partes. Y si nos vamos a la psicología de las emociones, precisamente mencionan esto. Cuando hay una emoción, tiene, digamos, tres dimensiones en las que se desarrolla esta emoción, que son en la conducta, en lo cognitivo y en lo fisiológico. Si tú estás estresado porque en tu trabajo tienes muchas responsabilidades y tu jefe siempre está encima de ti, pues te vas a estresar, vas a generar emociones de odio, de rencor, de desesperación, de angustia y además te va a empezar a doler el cuerpo o además te va a dar temperatura. Por ejemplo, a mí lo que me sucede y te pregunto, ¿a ti qué te sucede? Haz una reflexión.
A mí me ha sucedido un par de veces en la vida, pero lo tengo muy reconocido, que en momentos de miedo extremo por situaciones muy complicadas que he experimentado, en las situaciones de miedo yo me apago. Imagínate que tienes un juguete de pilas, de batería, y le quitas la batería. Yo me apago y me quedo dormida. Eso es una respuesta fisiológica al miedo. Y por supuesto lo estoy alimentando con mi pensamiento porque me estoy muriendo de miedo. Tiene que estar relacionado con una situación que estoy viviendo, que me está ocasionando pensamientos de terror. Eso se genera, se conecta con una emoción, que se crea un sentimiento y después mi cuerpo reacciona y se queda dormido. ¿A ti qué te sucede? Entonces, esto demuestra la gran importancia que tienen todos los aspectos del ser humano para una sanación integral. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando yo hago limpias energéticas, generalmente me va a salir algún dolor, alguna dolencia y yo lo estoy viendo. Yo todas mis sesiones las realizo a distancia, yo no atiendo presencial. Y ese es otro tema que ojalá podamos tocar en un episodio para desmitificar algunas cuestiones. Es lo mismo estar presencial que estar a distancia. Por lo que cuando yo estoy haciendo una limpia, de repente me puede aparecer ahí alguna dolencia y al final que yo termino la limpia les digo, oye, vi que tenías, vamos a suponer, algo en la rodilla. ¿Te duele la rodilla o la traes inflamada o lo que sea? Y ellos ya me dicen, pues sí, hace 5 años tuve una cirugía porque me caí, me lastimé y me tuvieron que hacer una cirugía. Y a pesar de que me hicieron la cirugía, a mí me sigue doliendo la rodilla de vez en cuando. Pero pues ya es menos, ya por lo menos me puedo mover. Perfecto. Le atendieron en una cirugía, su cuerpo físico, pero no le atendieron su energía. Por algo, cuando yo estoy haciendo la limpia sin yo tener idea, por supuesto, a mí no es como que llegan y me dicen, mira, fíjate que hace 5 años me caí. No. Entonces, cuando yo lo veo por una razón, porque su huella energética de esa caída y de esa intervención sigue ahí. Y si no la quitamos, le va a seguir doliendo para siempre su rodilla. Es por eso la importancia también de trabajar todos los cuerpos. Por el contrario, me ha tocado que aunque están lastimados físicamente en ese momento, vamos a suponer que está quebrado el pie y entonces les hago la limpia y de un día para otro su pie ya no está inflamado y se desinflama inmediatamente porque le estás ayudando al pie a quitar la huella energética. Entonces ya avanzaste muchísimo. Su sanación y su recuperación va a ser mucho más rápida. Eso es otra muestra de la importancia de trabajar todos los aspectos del ser. Por su parte, también podemos decir que las terapias holísticas tienen un enfoque personalizado. Me preguntan mucho cuando me contactan que qué es mejor, si esta sesión o aquella sesión, y por supuesto que yo les voy a dar una recomendación. Sin embargo, como terapeuta y con muchos años de experiencia, ya utilizas la intuición, porque es cierto que no todas las personas van a tener la apertura a ciertas terapias, pero sí a otras. Entonces, a través de la intuición también te van diciendo. De hecho, tengo clientes que simplemente me dicen, quiero cita, les doy la cita y el día de la cita, ya que vamos a comenzar, es lo que tú quieras, Paola, lo que tú creas conveniente para mí. Y eso me encanta porque se están dejando llevar y porque confían, por supuesto, también en mi trabajo, pero de hecho, desde el momento en el que me están haciendo la cita, ya estoy recibiendo la información intuitivamente de qué es lo que la persona necesita. A veces va a ser Reiki, a veces va a ser biomagnetismo, a veces va a ser flores de Bach, lo que sea. Pero es una cuestión también intuitiva por parte del terapeuta. Pero es cierto que las personas también tienen
cierto agrado por unas cosas, cierto miedo por otras y nunca les vamos a obligar a hacer algo que no quieran. Y eso es tema también de otro episodio. Entonces, el enfoque que tiene es muy personalizado porque tú puedes tomar en cuenta la historia, las características de la persona, sus creencias incluso. Hay gente que no, que porque tiene cierta creencia religiosa no va a permitirse un reiki. Un reiki, por ejemplo, de hadas, un reiki élfico, un reiki de ángeles, y va a preferir irse por lo más médico, entre comillas, que sería biomagnetismo, que no tiene ninguna relación con ningún tipo de energía especial. Es algo que es en tu cuerpo, punto. Y así podemos ir sacando para cada persona el seguimiento adecuado o la terapia adecuada. Y otra cosa que es muy importante de estas terapias es que nos acerca a la verdad del ser humano. Nos acerca a entender que el ser humano no solamente es un cuerpo o es materia, sino que estamos conectados a un nivel profundo con la naturaleza y con el cosmos. Muchas de estas terapias, como ya dijimos, se basan en tradiciones antiguas que reconocían la influencia de la naturaleza y del cosmos también en nuestra salud y bienestar. Y esto hace que vayamos más allá. Esto hace que reconozcamos nuestra fuerza. Esto hace que podamos autosanarnos. Esto hace que nos descubramos y nos transformemos y seamos seres más evolucionados. Estamos en el momento. Si tú no lo has intentado, ábrete a investigar, a estudiar, a practicar, a experimentar con todo lo que a ti te resuene, porque todos tenemos temas que nos resuenan. Cuando estás en redes sociales, cuando estás leyendo un libro, cuando estás viendo la televisión, te van a resonar cosas y vas a decir, ay, mira, qué casualidad, esto siempre me ha gustado. Ay, mira, justo estaba pensando que esto me convendría. Son las señales, tómalas. Este episodio es tu señal, tómalo. Y con esto, con esta reflexión concluimos este primer episodio. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Espero que te sirva de mucho esta información y que me sintonices en el próximo episodio. Yo soy tu host, Paola Hernández de La Feérica. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Chao.